Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Mary provoca fuertes lluvias en varios estados del país. Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira de trabajo por California, Estados Unidos. Capturan a Cristian Iván Esparragosa, hijo de El Azul, presunto líder del cártel de Sinaloa. Declaran estado de emergencia en California, Estados Unidos, tras sismo de 6 grados Richter. Immediately afterwards, we activated the State Operations Center in support of our regional operations and local government who were responding to the impacts of this particular earthquake. Liberan a periodista estadounidense secuestrado en Turquía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos al primer café este inicio de semana donde iniciamos con muchas notas sobre el clima, muchas notas internacionales, muchas notas sobre las consultas. Raimundo Riva Palacio. Muchas notas sobre el clima. Buenos días. No, bueno, para climas, el francés. Ah, claro. El clima político, porque mientras usted dormía se cayó el gobierno francés con la renuncia del primer ministro Manuel Valls. Hay que decir que el sistema presidencial francés, el presidente que es electo por la gente, por los ciudadanos, lo que hace es formar un gobierno. Entonces no forma todo el gobierno. Nombra a un primer ministro y el primer ministro es el que forma este gobierno. Y después de las elecciones socialistas, después de las elecciones de hace 5 meses, donde fueron arrasados los socialistas, pues cayó el primer gobierno. Se restaura el gobierno nombrando... Duró 2 años, ¿no? Nombrando a Manuel Valls como primer ministro, quien renunció hace unas cuantas horas. El presidente François Hollande va a nombrar mañana un nuevo primer ministro. Lo interesante es por qué renuncia. Y es el choque permanente que hubo entre dos grupos de izquierda dentro del gobierno de François Hollande. La izquierda más de centro, ¿Que era el secretario de Economía? No, y la izquierda más radical. Entonces, Entonces, la izquierda más radical, lo que lleva ya, venía generando este tipo de tensión dentro del gobierno y venía siendo muy crítico sobre la falta de crecimiento de Francia, que de hecho la falta de crecimiento es lo que lleva a Manuel Valls a llegar a unos niveles de aprobación de 30%, y un choque dentro del gabinete. Y a Hollande en 10. O sea, impresionante. Dentro de lleva a esta crisis en la cual se parte el gabinete y viene una declaración el domingo del ministro de Economía francés, Arnaud Montebourg, que dice, es una crítica a Alemania, a la política monetaria alemana, que esa es la que está llevando a la ruina a nuestros países del crecimiento. Eso ya fue, no hay manera de pedirles cuando menos de que tengan un poco de prudencia por los conflictos que nos lleva. Y lo que dice literalmente Hollande es la búsqueda de un gobierno más homogéneo, por lo menos que vayan en la misma dirección. Pues este era homogéneo. Lo que pasa es que la homogeneidad es como la izquierda en México, que se partió, que efectivamente se partió en dos formas de estar diagnosticando lo que está sucediendo y la forma como se aplica su solución. Entonces hay una solución centrista, que es una política monetaria muy restrictiva, una política económica de medidas muy draconianas, que
y lo que provocaban era una falta de crecimiento. Para sanear las finanzas públicas sacrificabas a la gente, y al sacrificar a la gente pues tampoco te daba para poder llegar a la meta de reducción de déficit, que eso es lo que ya también reconoció Hollande, que no van a llegar a la meta de reducción de déficit, pues te provoca esta tensión. Pero sí tiene niveles históricos de aprobación a la baja, Hollande. O sea, creo que es muy útil la cobertura de Le Monde. Les decía que tiene un gráfico donde muestra cómo los primeros gabinetes de prácticamente el último periodo de Chirac, el primero de Sarkozy, el primero de Hollande, son de menos de, este duró casi 150 días, duran alrededor de entre 40 y 50 días. Entonces, un poco para dar idea de normalidad, supongo, de que estas cosas suceden, ¿no? Supongo que algunos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué Le Monde ya trae esta cobertura? Pues es que es periódico vespertino. Sale a las 2 de la tarde en París, entonces sí le dio tiempo para hacer este tipo de trabajo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque afecta toda la economía en Europa, y la economía de Europa afecta toda la economía del mundo. En otro tema, pues lamentablemente, la crisis con el periodista decapitado en el Medio Oriente y lo que sucedió en Ferguson llevó a la Casa Blanca a informarle a la presidencia de la República que no iba a poder estar el presidente Obama con el presidente Peña Nieto esta semana, este miércoles o jueves, en Texas, para una reunión espectacular que iba a ser una bofetada con guante blanco en la mejilla del gobernador Rick Perry de Texas, para hablar sobre temas humanitarios y de migración. No, el presidente viaja hoy a California, pero ya no viaja de California a Texas como era la intención el jueves pasado. ¿Va a Los Ángeles y luego a la capital? Va a Los Ángeles y Sacramento. En Los Ángeles habla con organizaciones mexicanas-americanas. En Sacramento va a hablar con empresarios y también va a pronunciar un discurso en el Senado de California. Ahí en Estados Unidos, los estados también tienen Senado. Y este es un Senado donde el próximo presidente, pues aquí hablamos con él, es Kevin De León, el primer político de origen mexicano que llega a la presidencia del Senado. Pero bueno, esto es lo que no está en el país. Lo del presidente Peña Nieto de alguna manera está muy marginado. Lo que existe en el PAC, con 32% de los impactos, es la consulta del PRI, que ha desatado una enorme polémica, sobre todo en el PRD, que es realmente a quién iba dirigido. Si el PRD quiere una consulta energética, pues el PRI quiere una consulta sobre plurinominales, porque el principal partido de los grandes en ser afectados, si esto sucediera, es el PRD. Y ya salieron consejeros del INE a decir que esto no pasa, que la constitucionalidad de esto estaría cuestionada. La entrevista que le hiciste a Benito Nasif, él lo dice casi, de hecho, creo que Lorenzo Córdoba está tomando más distancia, está diciendo esto depende de la Suprema Corte y finalmente veremos. Es que el Instituto Nacional Electoral no tiene competencia constitucional. No. Eso sí es competencia de la Suprema Corte de Justicia. Así es. Yo creo que se adelantaron. Ahora, este es un tema político. Sí. ¿No? Entonces, no es un tema económico, no es un tema de vamos a seguir construyendo la democracia, es el quid pro quo. Así es. Entonces, primero, aquí hay el PAN con su consulta de salario mínimo, el PRD con la consulta de la reforma energética, pues se tiene que montar en una discusión política equilibrada en términos de temas o en términos genéricos. Y es interesante cómo esta última petición de consulta en algún sentido ya descubre que todo esto es una estrategia electoral para cualquier partido. Exactamente. Claro. Duró 10 días. Vamos a empatar. Dejémonos de simulaciones. No, seamos francos, ¿no? Sí, o sea, está bien, ya pasó el logro filantrópico, ya sabemos que somos una cultura muy civilina, pero quitémonos las máscaras, ¿no? Y vamos a las elecciones. 30% de los impactos sí es el presidente Peña Nieto, por supuesto que sí. La cultura a la institución presidencial en los medios mexicanos es proverbial, no de hoy, no importa quién esté, siempre es exactamente lo mismo.
con el tema. 30%. Ahora, Con 30%, el sí. miércoles dio la entrevista al Financial Times y no causó No fue entrevista al Financial Times. Fue, un perdón, artículo. columna, perdón, Sí, columna, fue similar el Pues es mecanismo. prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que como no está en español, pues entonces no tuvo Sí, tanto entonces impacto. les dio más Parece una broma, pero es mucho más importante el artículo en el Financial Times, porque va directamente a uno de los 3 centros financieros del mundo y de inversionistas que en el país, ¿verdad? Digo, Pero yo no voy a hablar más del país, pero ya decía Napoleón que No es empiecen los notable Pirineos. como no, en fin, la del miércoles no pasa nada y la de el Pues es domingo que del país. Pues fue domingo. Paco. A ver, bueno, Paco, a ver, no hay nada los ahorita domingos. vamos a analizar este artículo del No hay- país más pero adelante. no hay nada en los domingos, o sea, yo no me meto en contenido. Por eso mismo, siempre el diputado Manuel Fabio Beltrones y la Secretaría de Hacienda sacan comunicados los domingos durante la mañana, porque va a tener Porque un van muy a buen recibir espacio atención, sí. en los medios. En el Ellos ya desierto. encontraron cuál es la dinámica y lo que buscan los medios los domingos, que llegan pues sin nada, y casi no hay nada, ¿verdad? Porque cosas importantes como los terremotos en el mundo que se dieron ayer, pues no, Todo se- el vino que se perdió. no se- El- 1.000 millones de Ya lo dólares estimaron. de pérdidas las cosas económicas. importantes de la vida, damas y 21%, caballeros. 21% de los impactos tiene que ver con la realización de las plenarias de las diferentes fracciones parlamentarias que se van a dar esta semana. Lo más relevante, porque cada semestre hay este tipo de plenarias, es que van a ser en la Ciudad de México. No vaya a ser que les aparezca por ahí un resentido que los grabe y dentro de 6 meses aparezcan en una situación descontextualizada que los perjudique políticamente, como lo sucedió recientemente al liderazgo del PAN en el Congreso. Esta semana son plenarias, va a ser interesante porque van personas, no nada más definen las agendas, sino también van personas a dar algunos discursos que suelen ser muy interesantes porque fijan ciertos temas de la Supongo que agenda estás nacional. pensando en particular en una plenaria, ¿no? Estoy pensando en una sola, exactamente, en una sola plenaria. 9% de los impactos, hablábamos de los comunicados dominicales, ¿verdad? Sí. La Secretaría de Hacienda insiste una vez más, ya no recuerdo cuál fue el último fin de semana que no lo dijo, que habrá beneficios por la aprobación de las reformas económicas. Y con 8% del PAN, bueno, pues ya empezó el PAN a recolectar las, pues, poco más de 2 millones de... Unos 600, ¿no? Es el 2%, 2% de 80 millones. 1% serían 800,000, 2, 1.600.000. 1.600.000 firmas para que la 1.600.000. consulta popular sobre el salario mínimo esté en las boletas electorales Y del ese es 7 de junio próximo. Seguramente todo el mundo lo va a firmar. Quiere que suba el salario mínimo, ¿no? Bueno, pues sí. La mayoría va a decir que sí. Pues O nada no, más con los Raimundo. que, Yo con los que creo- ganan el salario mínimo nada Claro, más. no, con eso ya tienes. Con eso ya tienes, con eso ya tienes. No, o sea, mira, yo creo que es una discusión que va a madurar, aunque debo de decir algo que no dijimos aquí, que no lo anotamos, lo debemos de haber hecho. Lo más sorprendente de toda esta discusión es aquellos grupos que han dicho algo que van que va en contra de su naturaleza. Ese es el Sindicatos en contra de los salarios mínimos. exactamente, Sí, claro, claro. ese desplegado firmado por autoridades, por empresarios, firmado por los sindicatos independientes. Pues No yo estamos de acuerdo. Yo ya quiero ver cuando llegue el secretario general de la UNAM en unas cuantas semanas a negociar el salario mínimo, le voy a decir, excelente, ¿y cuánto quieres que se baje? No, o sea, no cuánto claro. quieres de más. Vas a decir, claro. ¿por qué? Bueno, porque tú dices que parece Suiza. O sea, para el secretario general del sindicato de la UNAM es Suiza. Entonces, que no aumente. Este Que no es aumente el uno salario mínimo. De estos casos donde uno empieza a creer que en el uniqueness de México. Pero bueno, el hecho de que sea el PAN el partido que esté promoviendo eso ya te dice, te digo, me dijo un periodista extranjero, me dice, I can't wrap my brain around this. O sea, que sea el partido conservador que esté pidiendo que se suba el salario mínimo. Bueno, pues ¿en qué país? Y en posturas internacionales, otra nota yo creo que no hemos destacado es el Economist
que es una publicación de libre mercado. Es la mejor revista del mundo. Bueno, toma una posición casi a favor. Creo que no lo hace de manera explícita, pero no prácticamente... critica, exacto, no lo pero en critica. su diagnóstico lo que está sugiriendo es, sí, algo está muy mal en México. Sí, bueno. El Economist. Bueno, y además Barack Obama también abrió el debate en Estados Unidos. que No, es un aquí la única presidente de inconsistencia es los sindicatos diciendo que no suban los salarios porque estamos bien. Ay, vámonos a ver las cómo portadas. negocias. Vámonos a las portadas, Paco. ¿Qué tenemos? Oye, yo quiero subrayar la portada del Financiero porque es un tema que tal vez no lo hemos discutido en las últimas 2 semanas, pero Raimundo seguramente nos pondrá al día. Vuelve a Oceanografía a operar con Pemex, que ese es un tema de muchísima relevancia. Se pensaba que en un momento dado iba a haber más críticas o alguna investigación penal en relación a esta empresa. Sí hay. Lo que pasa es que aquí el caso de Oceanografía es muy similar, con otro tipo de marco legal, a lo que se da en Estados Unidos con el Chapter 11, donde las empresas cuando son declaradas en quiebra o están en este tipo de problemas no desaparecen, sino que están reactivadas. Esto es lo que está sucediendo con Oceanografía a través de un juez federal que dice hay que regresarle contratos, hay que regresarle todo este tipo de infraestructura, no porque quiere decir que es libre de toda culpa. Eso ni siquiera se ha llegado todavía a una primera conclusión, sino para que, primero, 8,000 trabajadores, bueno, más de 11,000 trabajadores, de entrada, no tengan un problema, no se genere un problema como ya estaba generando, porque el SAT que tenía Oceanografía, pues no administra nóminas. Entonces, además es una industria sumamente activa donde también ya estaba afectando a Pemex. Entonces, es que siga trabajando, que se haga un plan, para reestructurar sus deudas y se le regresan 19 de los 34 contratos que tenía con Pemex vigentes para que empiece este proceso de sanación. ¿Cómo va a terminar Oceanografía en unos meses? No se sabe. Lo que sí es que la empresa como tal está operando. Ahora, Amado Yáñez Osuna, que es principal accionista, 80-85% de las acciones, está haciendo este trabajo de negociación, pero él, por razones legales, él no está al frente de esta empresa, ¿verdad? Entonces, esto te habla de que sí son 2 temas. Uno, la parte financiera y de operación en la industria petrolera, y la otra es el curso penal que está siguiendo la investigación por el quebranto a Banamex. Pero sí es una explicación necesaria porque a mí me llamó la atención cuando lo mencionaste en tu columna, que entre esta 10, 12 empresas que mencionas como los nuevos actores y lo que tendrían que observar Exxon y los extranjeros que están llegando, cuál es la salud financiera incluso yo creo de las empresas en México, me llamó la atención que tú mencionaras ya Oceanografía como si no hubiera pasado nada. Y para buena parte del público el nivel de escándalo que ha tenido esto yo creo que sí amerita una explicación de esta naturaleza, ¿no? Y que no pasó nada desde la perspectiva del público, sí están pasando cosas, pero no, sí creo está que pasando, pero hay una percepción cosas, de que no está pasando nada. Otro tema en el Financiero, lo menciono rápidamente, suspiran 24 senadores por una gubernatura. Muy interesante cómo va a afectar esto en el Senado en unos meses, ¿verdad? Y esto porque no hay más estados en disputa, porque si no cada senador y diputado siente que tiene los méritos, ¿verdad? Bueno, hay que recordar que es casi una tercera parte del país, son 9 gobernaturas. En el país quisiera destacar esta nota que tiene algún seguimiento, ahora que hablemos de la carta abierta del presidente, lo que escribió. La sombra del secuestro crece en las cercanías de la capital de México, porque también es muy crítico el sábado en un artículo que narra la presentación de la Gendarmería, que tú decías ahí, Ray, que no es muy completo el artículo, no está del todo informado. A mí me llamó la atención su nivel de crítica, digamos. Y también el Economist, que son 2 artículos que vamos brevemente a tocar en unos minutos. ¿Qué otras? Vámonos. El Washington Post se lo subrayo para que se pongan más paranoicos. Están haciendo siguen habiendo artículos sobre el espionaje. Bueno, ya están hablando cómo los celulares se están usando para rastrear a la gente. Bueno, es un artículo muy interesante. Muchos de nuestra audiencia va a decir, pero eso ya lo sabemos. No, aquí la importancia de esta información es que hay empresas que le están ofreciendo a los gobiernos rastrear el celular
en todo el mundo. Sí. O sea, no es únicamente en tu ciudad, en tu zona, es en todo el mundo. Sí. Entonces ya... Pónganse ya nerviosos todos, empezando el lunes en la ya se mañana, va pensando que al algún centro chino privado. te está Y dando seguimiento. en México no va a haber mucho problema, porque se caen tanto las líneas que esto afecta a todo sistema de vigilancia. Nos vamos a un corte mucho más aquí en el primer café. Temporada de huracanes 2013. Inició el 15 de mayo y concluyó el 30 de noviembre. El dato útil para comentar en el café. ¿Qué hace diferente a una familia común con la familia más poderosa de Las Vegas? Ustedes siempre se las arreglan para desatar la furia de Dios en mí. Estoy tan molesto, ni siquiera puedo hablar. Cuando descubra que el auto no está atrás, le diremos que lo ofendimos. Cuando oiga eso, él enloquecerá. Alguien puede terminar en una maldita tumba, lo juro. El precio de la historia. Todos los jueves 22 horas. Proyecto 40. Con esto pagamos la graduación de Pablito. Y hasta le podemos comprar su coche. Y con este, un negocio que asegura el futuro de la familia. ¿Y qué tal ponerle el segundo piso a nuestra casa? Con los juegos y sorteos de pronósticos, hazte millonario y gana más. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. El secretario de la Armada me ha pedido que exprese su más sentido pésame. ¡Malditos cobardes! Le notificará... Señora Peterson. Adiós. ¿Qué te dije el primer día? No tocas al notificado. Al diablo con el procedimiento. Son seres humanos. Son personas. El Mensajero. Cinema 40. Martes 15 horas. Proyecto 40. Hay quienes me preguntan cuándo se va a transformar México. Cuándo se va a mover. Como si tuviera una fecha en el calendario. Un martes o un jueves. Y lo que hay que entender es que es un proceso. México ya está en movimiento. De ser un país detenido, nos transformamos en el país con un paquete de reformas audaz reconocido por el mundo. De un país en donde no se aceptaba públicamente que había hambre, como si no existiera, hoy somos una nación en la que más de 3 millones de personas tienen atención alimentaria directa. De un país en donde no se combatía de fondo el rezago educativo, nos transformamos en una nación en la que se asegura la calidad de la educación. De ser un país que no podía explotar al máximo sus recursos energéticos, nos estamos transformando en uno capaz de generar energía más limpia y barata. México ya se atrevió a cambiar. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. México está en movimiento. Segundo informe. Todos los lunes, tu obligación es participar, tu derecho, exigir. Justicia en pleno, lunes 22:45 horas. Proyecto 40. Nos comprometimos a construir más obras en todo el país y estamos cumpliendo. Arrancó el Programa Nacional de Infraestructura más importante para el crecimiento del país. Se concluyeron 1,800 kilómetros de autopistas y carreteras, otros 4,000 kilómetros en construcción. Se duplica la capacidad de los puertos de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Segundo informe. Gobierno de la República. Para estos tres personajes, la vida sin un debate no tendría sentido. Así que decidimos que los miércoles tuvieran un espacio para confrontarse cara a cara. El comisionado de Michoacán funcionó no por los recursos, sino tenía... ¿Cuántos recursos le dieron? Nada. Oye, le dieron todo el apoyo del ejército. Le dieron todo el apoyo de la marina. ¿Tú te refieres al dinero? Contrastes 40. El debate que necesitas para formar tu opinión. Miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. Hoy,
El presidente Enrique Peña Nieto realizará una visita de Estado por California, Estados Unidos, principalmente a las ciudades de Los Ángeles y Sacramento. El objetivo, estrechar la relación que existe entre México y las autoridades de esa entidad estadounidense, refrendar el compromiso de cercanía del gobierno de la República con las comunidades mexicanas en el exterior, así como promover oportunidades de negocios. Durante su estancia, el presidente Peña Nieto sostendrá un encuentro con la comunidad mexicana en Estados Unidos y se reunirá con el gobernador de California, Edmund G. Brown, empresarios y representantes de la sociedad civil. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la visita del mandatario mexicano se inscribe en una nueva etapa de cooperación con California, consecuencia de la reciente serie de reuniones entre funcionarios mexicanos y californianos de distintos órdenes de gobierno. Dicha gira va a concluir mañana 26 de agosto. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, a pesar del temblor que hubo en California, claro que fue en el norte de California, no se cancela la visita, va a estar muy ocupado. No está tan lejos de Sacramento. Pues es que lo que es, fíjate, pero aún así, digo, a pesar de que los funcionarios de California, seguramente lo sintieron, a pesar de que van a estar ocupados los funcionarios del gobierno de California, viéndolo y qué está pasando. Es que no hay reunión con el gobierno de California. Creo que sí están. No. Hay. Con la legislatura. Es distinto. Sí. Es distinto. Entonces el gobierno está haciendo su tarea de gobierno. La reunión en Sacramento, que es la capital estatal, es en el Senado y es con empresarios. Estos empresarios iban a llegar medio asustados porque hay muchos de Silicon Valley. Sí, claro. En Silicon Valley esto es muy importante porque el 12% del talento creativo en Silicon Valley es mexicano. 12%. Es la primera minoría. El resto son norteamericanos. Oye, y no sorprende indios, que no sorprende. Los indios son 8%. Sí, son menos. Yo pensaba exactamente lo mismo que tú. Eran los indios que producen ingenieros, más de 30,000 ingenieros por año, pues eran los principales. Además son tan inteligentes. Pero no, 12%, o sea, casi una tercera parte más de mexicanos sobre indios en Silicon Valley. Pero me extraña que no vaya a haber una reunión con el gobernador. Pues ya hubo aquí. Pues sí, pero entonces, está visitando solicitando su querencia, ¿no? Su querencia, no. Pues el gobernador tiene que estar levantando botellas de vino rotas en el Valle de Napa. Hay unas fotos realmente espectaculares sobre este terremoto. Pero la primera plana, ¿no? Del Washington Post y el New York Times es la misma foto. O sea, sí. Ahora, la visita es muy importante en California porque no es muy común que un presidente de México vaya y se reúna ex profeso con organizaciones mexicanas en Estados Unidos. Y el acento de esta visita, más allá de la reunión con empresarios, es migración. Entonces, migración en Los Ángeles y seguramente migración va a ser el eje del discurso que él pronuncia en el Senado. Comunica mucho, ¿no? Digo, en este momento. Sí, está diciendo es muy importante y si vemos un poco también lo que sucedió en el fin de semana, cuando viene esta declaración, esta fuga hacia adelante, pienso yo, del gobernador Rick Perry, que dice, van a entrar terroristas por la frontera de México y le responde. Y la respuesta de Cancillería. El secretario de Relaciones Exteriores, o sea, fue inmediata la respuesta. No, y fue una muy buena respuesta. Le dice, a ver, aquí está el documento del Departamento de Estado que sacan cada año, no hay terroristas en México. O sea, esto no es una posibilidad. Bueno, y la crítica es muy pertinente porque es básicamente decir, está sobre una especulación, está tomando una posición, sin información. Por eso digo, es una fuga hacia adelante, ¿no? Está muy acosado por esta acusación judicial que lo podría llevar al bote, a la cárcel. Al desafuero y entonces a la cárcel, y entonces para tratar de ganar espacio político, como hacen los políticos, o sea, no es criticable, habla bien de los reflejos políticos de Perry, sale nada más que
se va con a las barbas del vecino y el vecino le responde directamente. Pero ya es el segundo intento, ¿no? Primero la Guardia Nacional. Bueno, ahí sí lo metió, pero esto fue previo al gran jurado. Escándalo. Ahorita ya está con una enorme debilidad, que era lo que quería aprovechar el presidente Obama, reuniéndose con el presidente Peña Nieto en Brownsville o en McAllen. Decir, bueno, ahorita que está débil, vamos por él. El tema ya empieza a vislumbrarse cuál va a ser uno de los temas ya para el proceso presidencial en Estados Unidos. Pues vamos a darle golpes a México. O sea, se ve que yo creo que ahora sí México va a ser uno de los temas que se van a poner sobre la mesa, que no había sido tan fuerte en el pasado, pero da la impresión que ahora sí. Ya lo estamos viendo en la prensa, ¿verdad? La prensa refleja mucho los ánimos que hay y la prensa en Estados Unidos es una vez más bastante crítica y se está metiendo en dos temas. Una vez más la seguridad y la parte de derechos humanos. Es muy importante la parte de derechos humanos porque aquí solemos soslayar el tema, aunque el discurso ya público no es de omisión, en términos de sociedad no le damos tanta atención y por lo que empieza a verse en la prensa de Estados Unidos, ahí viene uno de los temas generales. Sobre todo porque viene mucho de grupo de ONGs, de activistas sobre las cuales no hay relación, no hay forma de pactar, digamos. ¿No? Son observadores, finalmente tienen una posición muy crítica y muy distante. El caso de los periodistas, ¿no? Es, digamos, uno de los temas de mayor preocupación y, digamos, eso pone el tema de derechos humanos todavía más arriba o como algo más grave para México. Oiga, vamos a otro tema. Por si usted no sabía, la Gendarmería Nacional entró en funciones con 5,000 elementos. El gobierno federal dio paso a la nueva estrategia que busca combatir a la delincuencia. Veamos. Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia. El pasado viernes, el presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a la Gendarmería Nacional. Llevamos en la mente y en el corazón los principios de Esta corporación se convirtió en la 7ª división de la Policía Federal. Su función es proteger los ciclos productivos del país ante las amenazas de la delincuencia organizada. La Gendarmería contribuirá a proteger a los mexicanos, sus bienes y fuentes de trabajo cuando estos sean amenazados por la delincuencia. Contribuirá a contener y desarticular aquellas organizaciones delincuenciales que minan la actividad económica en un territorio determinado a través de ilícitos como el robo, la extorsión o el secuestro. Para las tareas de prevención, los agentes serán asignados de manera calendarizada en distintos puntos del país, aunque también realizarán funciones reactivas. Por ello contarán con cuarteles móviles, integrados con oficinas de mando, dormitorios, comedores, centros de comunicaciones y depósitos para armas. Para su operación, cada año el gobierno deberá destinar 1.376 millones en sueldos y prestaciones, así como 739 millones para cubrir becas de capacitación para los cadetes. Existirán diversos agrupamientos dentro de la corporación como Caballería, de Operaciones Especiales, Reacción, Proximidad Social, Seguridad Rural, Seguridad Fronteriza y de Proximidad Turística. El promedio de edad de la primera generación es de 28 años, de los cuales el 13% son mujeres. Además, el 67% de los elementos tiene estudios de preparatoria y licenciatura. En total, iniciaron operaciones 5,000 efectivos, quienes fueron seleccionados de entre 130,000 aspirantes por medio de entrevistas y evaluaciones de control de confianza. Los efectivos recibieron capacitación de especialistas de México, Italia, Estados Unidos y España. También se eligieron 250 mandos quienes fueron seleccionados dentro de la Policía Federal. El 80% de ellos cuenta con estudios de licenciatura y posgrado.
Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, compañero, yo sigo, y tal vez estoy buscando demasiados detalles que tal vez no han puesto sobre la mesa, pero yo sí sigo con alguna confusión sobre cómo difieren las funciones de la Gendarmería a lo que están haciendo las siguientes divisiones, que perfectamente podrían solaparse, porque hay que recordarle al auditorio, son 6 divisiones ahora con la Gendarmería, 7 con la Gendarmería, y cada uno tiene funciones diferentes. Entonces, creo que es un mensaje interesante lo que está dando el presidente, de que tal vez la Gendarmería sería la punta de lanza de un cambio dentro de la Policía Federal, pero no me es muy claro, por ejemplo, si lo mandan a Valle de Bravo o si lo mandan a Michoacán, qué tanto va a diferir sus funciones de lo que ya estaría haciendo la policía en este momento. No sé si ustedes tienen ese. Ahora, esa es una de las muchas críticas que han surgido. A mí también me hace ruido tu interpretación. Te voy a decir, pero voy mucho en el mismo sentido, porque aquí la Gendarmería está, es la séptima división de la Policía Federal. La Policía Federal, como su nombre lo dice, la última vez que chequé, es federal. Por lo tanto, sus atribuciones legales están en el ámbito federal. Sí. Entonces, el ámbito federal, ¿qué es lo que no tiene? Robo, homicidio. Delitos del Foro Común. Delitos del Foro Común. Sí. Entonces, si en este país el 92% de los delitos son del Fuero Común, entonces la Gendarmería está para el 8%. Sí. Bueno, no la Gendarmería, la Policía Federal, con sus 7 divisiones, están para el 8% sí. de estos de los delitos federales, que puede atraerlos la PGR, y entonces entra la Policía Federal por el tipo de arma, por el impacto de lo que pudiera ser un homicidio. Sí, son de alto impacto. Exactamente, de alto impacto. Entonces, pero en la normalidad, lo que nos dice el marco legal de la Policía Federal es que es un ámbito absolutamente federal. Ahora, me voy a la otra parte. Reconociendo, y me parece muy bien que vayan al cuidado y prevención del aparato productivo. Está fuera de discusión. Aquí lo que me queda, a mí lo que me hace ruido es que cómo va a operar. Exacto. ¿No? Entonces, porque lo que yo estoy viendo en este momento es algo que también tiene la Policía Federal en su conjunto. Pues no están simplemente ratificando la inoperancia de las policías municipales y la ineficiencia de las policías municipales. Entonces, el diagnóstico está implícito. Exactamente. Pues entonces, bueno, pues llamemos las cosas por su nombre. Lo dicen hasta, no lo dicen tan directamente, lo dicen van a llegar a lugares donde hay debilidad institucional. O sea, entre comillas, están hablando que no hay policías municipales o que son muy débiles las autoridades locales o aún las autoridades estatales. Ahora es una función preventiva. Sí. Entonces, no es una función, no es reactiva. No es reactiva. ¿Pero qué quiere decir preventiva? O sea, entonces ahí hay un tema de lectura, porque hace un rato les decía que yo, por lo menos lo que vi en la cobertura el sábado del país y lo que sale en el Economist, las voces, digamos, que aparecen como más críticas es la de López Portillo, que la asume como policía reactiva. Sí. ¿No? También la de entrevistan a Guillermo Valdés, Alejandro Ope, pero todos con Es que no puede ser policía reactiva, porque no está en su función. No está en su marco regulatorio, no está digamos, en sus reglas de operación. De hecho, entre las críticas más interesantes que ha habido en contra de la Gendarmería fue lo que vimos este fin de semana. Este fin de semana el diario El País publicó un artículo del presidente Enrique Peña Nieto, y en el mandatario mexicano destaca las reformas impulsadas por su gobierno, pero también se habla sobre esto. Veamos. El diario español El País publicó un artículo del presidente Enrique Peña Nieto titulado Un Nuevo México. En él se destaca que en tan solo 20 meses México ha concretado 11 reformas que representan un logro histórico.
Aunque manifestó que los resultados no llegarán de inmediato, el mandatario mexicano aseguró que su gobierno trabajará para que estas reformas se conviertan en beneficios concretos. El presidente además explicó que estas reformas tienen 3 grandes objetivos: elevar la productividad de México para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico, fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos y afianzar el régimen democrático y de libertades. Peña Nieto también resaltó al Pacto por México, pues dijo, dicho acuerdo permitió a las principales fuerzas políticas del país definir propuestas para dar solución a los grandes problemas nacionales, superando así una época marcada por la polarización política y la parálisis legislativa. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. De nuevo hay que subrayar lo sorprendente es cómo recibió cobertura este artículo en México. Y digamos, este que es un buen resumen de las reformas, yo creo que sienta posiciones que ya venía diciendo en otros foros. Yo encontré 2 o 3 cosas que no la había escuchado. El tema de cobertura de Internet en su primer... Son 3 puntos, ¿no? Sí, desde un principio. Habla de, sí, no lo tenía tan registrado o el compromiso tan claro. Habla de productividad y se refiere básicamente al sector energético y a telecomunicaciones. Habla de derechos no otorgados que están en la Constitución, pero derecho a la educación, digamos como parte del resultado de estas reformas. Y finalmente el tema político, es decir, la mejora del INE en particular, ¿no? Cómo cambios institucionales pueden llevar a mayor equidad en las elecciones. No recordaba el dato con esta precisión. Internet 70% de los hogares y 85% de micro, pequeñas y medianas empresas. Digamos, a lo mejor era una propuesta más genérica, pero que le ponga números. Sí, lo que pasa es que como estaba inserta en todo lo que era la ley de telecomunicaciones, había tantas cosas dentro de la ley que esta parte no se podía cuantificar. Cuantificar sí, quedaba muy reducida en términos del interés prioritario del debate político. Por eso no queda muy registrado, pero sí se dio. Ahora, nomás también en el país salió una crítica, como lo habías comentado, el sábado sobre la gendarmería de Peña Nieto. Y es interesante el artículo porque ahí ya empezamos a resaltar cuáles son los críticos más interesantes de la gendarmería aquí en México, incluyendo Guillermo Valdés, que es exdirector del CISEN. Y que acaba de publicar un libro. Está también Portillo, de Incide, en donde, de nuevo, lo que hacen es cuestionamientos en un momento en donde el presidente, hay que recordarlo en el discurso, pues, y parecería con bastante orgullo, ya están hablando de que sí se ha reducido en una forma importante el crimen en México, ¿sí? Un 27% en los últimos 7 meses en homicidios, también están hablando creo que un 16% en secuestros. Entonces, es como un mensaje mixto. Si uno le agrega el artículo del Economista, no sé si ustedes lo leyeron, del Economist. Pero ese es más sobre inseguridad en general y vincula el tema de hecho, la historia la empieza en Valle de Bravo. Hace una crítica muy puntual sobre lo que representa Valle de Bravo y que haya llegado en inseguridad ahí. Casas de campo, gente de... Pueblo mágico. Pueblo mágico, de superiores. Pero es muy crítico con el tema. No se mete tanto con la gendarmería, ¿no? Sino con la inseguridad en general. Es marginal la parte de la gendarmería. El énfasis está en la inseguridad. Volvemos a lo mismo sobre cómo se empieza a elevar. Yo dije, en la prensa de Estados Unidos hay que decir que The Economist, que es una revista global, tiene una edición en Estados Unidos, que es la que normalmente nos llega a México. Hoy, antes de que terminemos ya esta parte que corresponde al poder presidencial, Alexis manda un mensaje en Twitter que creo que sí hay que resaltarlo, porque ella recuerda que hay que tomar en cuenta en esta visita del presidente Peña Nieto a California que la comunidad mexicoamericana es muy crítica del PRI. Eso es muy cierto. De hecho, en la Cancillería mexicana tienen corrieron una serie de escenarios sobre qué es lo que pueden encontrar. Entonces pueden encontrar algún grupo, no pueden encontrar. Están convencidos de que va a haber expresiones de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, de grupos de autodefensa,
que en la radio hispana o mexicana en Los Ángeles son los héroes del mundo, pero no los que están, sino el doctor Mireles y compañía, y también algunos grupos vinculados con el movimiento 132. Pero también hay que decirle que este tipo de expresiones, que pudieran sumarse todas, son muy marginales. Entonces no son realmente nada que genere, cuando menos, la percepción de que hay un quiebre, de que hay un enfrentamiento. Y lo digo esto porque normalmente aquí, cuando se retoman esas imágenes, son imágenes cerradas, entonces no puedes saber cuánto es, y se da sin mucho contexto. Entonces sí se espera que haya algunas protestas, pero también hay que subrayar que son grupos sumamente marginales. Y los tres creo que mediáticamente buenos estrategas encontraron alguna forma de hacerse ver, si es por redes sociales o YouTube. Manejan muy bien la comunicación. Bueno, nos vamos a ir a un corte más y nosotros aquí vamos a continuar tomando nuestro cafecito. No se vayan. Sí, claro, no lo había pensado. Temporada de huracanes 2013. Se formaron 32 ciclones. 9 impactaron directamente en territorio nacional y 5 tuvieron efectos indirectos en el país. El dato útil para comentar en el café. Hoy, la tauromaquia sigue más viva que nunca. México Bravo. Lunes 23 horas. Proyecto 40. Investigué que con la reforma energética se va a poder hacer más electricidad con gas natural. Y eso va a ayudar mucho al medio ambiente. Supe que si se usa gas natural se contamina menos. Me dijeron que es como si todos los coches de 3 o 4 ciudades dejaran de circular para siempre. Yo leí que con esta nueva reforma íbamos a aprovechar la energía del sol, el agua, el viento y hasta el vapor que sale debajo de la tierra. Investíganle. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gov.mx. Mover a México. Hay días en que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Ganagato y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo estarán de lunes a viernes a las 21:15 horas, develando los entretelones del mundo de la política. Todo personal. Regresar a clases es lo más emocionante. Vuelves a ver a tus amigos y haces nuevos. Estrenas tus útiles, conoces nuevos maestros, aprendes cosas nuevas, juegas en el recreo y bueno, también las tareas. Pero en este regreso a clases hay algo que nunca debe volver. El bullying. Por favor, no te calles. PRI. Hay muchas formas de revisar la autenticidad de tus billetes. Solo toma unos segundos. Siéntelos. Su textura es diferente a la de cualquier papel. Los billetes tienen relieves en la imagen del personaje, el numeral y la leyenda Banco de México. Míralos a trasluz y verifica la marca de agua. Fíjate en el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Si tienes duda, acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten. Fíjate bien, es tu dinero, Banco de México. Fusión Salvaje presenta. Un equipo de expertos sobre vida silvestre busca 2 panteras nebulosas que criaron a mano desde que eran recién nacidas hace un año. Si no logran atrapar su propio alimento, no tendrán oportunidad de sobrevivir por su cuenta. Y si queremos rehabilitar a los cachorros, debemos enseñarles destrezas de caza. Si estos felinos sobreviven, se ayudaría a salvar una especie al borde de la extinción. El rescate de las panteras. Lunes 19 horas. Proyecto 40. El huracán Mary se degradó a categoría 4 y se encuentra a 310 kilómetros al suroeste de Isla Socorro, Colima, y a 765 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California. Mary interactúa con un canal de baja presión que favorecerá el potencial de lluvias al sur de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
También causará precipitaciones fuertes en el Distrito Federal, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como fuertes oleajes de hasta 4 metros de altura en costas de dichas entidades. Este fin de semana, Mary ocasionó estragos en diferentes estados de la República Mexicana. Se registraron inundaciones en Guerrero, principalmente en Chilpancingo, el puerto de Acapulco y la región de la montaña, mientras que en Tecomán, Colima, el fenómeno alcanzó olas de hasta 5 metros de altura. Lo mismo ocurrió en Mazatlán, Sinaloa, donde debido al oleaje se implementó un operativo en las playas para evitar desgracias. Cuando baje la marea es cuando se va a poner con más tubo, más fuerte, más rápida la ola. También Oaxaca se vio afectada. Ahí, las intensas lluvias causaron deslaves, afectaciones en tramos carreteros e inundaciones en viviendas de al menos 10 municipios. Por ello, el gobierno de la entidad solicitará a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para estos municipios. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ya lo vieron, amigos y amigas, espera mucha lluvia en el país y para darnos más detalles del impacto de Marí, tenemos en la línea telefónica a Marcia Castellanos, corresponsal de Azteca Noticias en Colima. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana María. Pues fíjate que lo sorprendente de este fenómeno por acá en el estado de Colima es que no se han registrado lluvias desde la mañana del viernes. Sin embargo, pues el fuerte oleaje fue lo que causó daños en 17 ramadas, que son pues pequeños y modestos restaurantes en lo que es la playa del Paraíso, en Armería. Este oleaje estuvo azotando esta parte del estado de Colima durante varias horas y bueno, pues eso generó que hay daños parciales y totales en muchos de estos establecimientos. Las familias prácticamente lo perdieron todo porque el mar se llevó pues todo lo que hay en un restaurante, mesas, lo que son los utensilios para la cocina, refrigeradores. Entonces, a partir de hoy las autoridades comenzarán lo que es el recuento de daños y dicen algo muy importante, es que no puede, porque tampoco son daños extraordinarios, entonces no pueden hacer la declaratoria de emergencia para acceder al fondo de desastres. Entonces van a tener que hacerle frente a esta contingencia con apoyo de autoridades municipales y estatales. Oye, bueno, pues muchísimas gracias, Marcia Castellanos desde Colima. Y ahora desde Huatulco tenemos el enlace con Roberto Agustino. Me están comentando que se nos cayó la llamada. Este tema está interesante porque Sí. parece como cuando el Banco Mundial no nos quería pagar porque dos huracanes se habían llegado al mismo tiempo y eso no entraba como parte de la cobertura. Sí, Es no decir, está en la norma, ¿no? El desastre era peor. ¿no? Que si hubiera sido un solo huracán agresivo. Aquí era la combinación de dos que nunca nos había pasado. Uy. Digo, esto de que el Fonden no puede entrar porque no es suficiente el daño. Oye, o sea que casi que el mensaje es que si vas a tener un desastre, que sea un buen desastre, porque si no, no te van a hacer caso, ¿no, hombre? Supongo que el criterio es evitar un poco los abusos o evitar la parte política, ¿no? Es decir, tenemos que ponerle un piso. Sí parece como una contradicción. Yo puedo entender un poco el que se tiene que poner un límite, pero sí se escucha espantoso. Como no hubo suficientes muertos, pues entonces no hay dinero. Oigan, y ahora desde Huatulco tenemos el enlace con Roberto Agustiniano, corresponsal de Azteca Noticias. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues con el paso de la tormenta Mari, ahora huracán, categoría 4 acá por la costa de Oaxaca, la zona de la sierra de Oaxaca ha sido afectada. Uno de los problemas más que han tenido es cuestión de que las carreteras de terracería se terminaron de dañar, la luz y el agua. Nos comunican que en el municipio de Santo Reyes, Nopala, hay 4 comunidades todavía incomunicadas. Ahorita el coordinador de Protección Civil de Oaxaca, Esteban Vázquez Hernández, sigue haciendo evaluaciones en estos municipios, obviamente para pedir la declaratoria de la Secretaría de Gobernación, y ojalá que estos recursos lleguen
pronto, porque los últimos que han tenido pues han llegado después de un año a las familias afectadas. Gracias. Oye, Roberto, ¿y qué les han dicho en términos de cuándo podríamos esperar que termine la lluvia? Pues mira, pues ya prácticamente lo que es las afectaciones de este huracán, pues ya prácticamente ya no nos afecta mucho. Ayer ya no llovió. Hoy en la mañana solamente está nublado aquí en Huatulco y en la región de la costa. Afortunadamente no ha pasado ninguna afectación de víctima o más daño de alguna pérdida de vida. Oye, gracias, Roberto. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Primer Café. Muy buenos días. Gracias, es Roberto Agustiniano desde Huatulco. Pues ahí está, empezó la temporada de huracanes con muchísima agua, y en Estados Unidos, pues tuvieron, bueno, no solamente Estados Unidos, sino en varias partes del mundo hubo pues algunos terremotos interesantes este fin de semana. Estados Unidos, escuche, Chile y Perú se registraron varios movimientos telúricos que pusieron en alerta a la población. Veamos. La madrugada del domingo, un sismo de 6 grados Richter sacudió al norte de California, en los Estados Unidos. And this thing just shook violently, and I actually gave out a scream, and I thought, this is it. Es el mayor movimiento telúrico desde hace 25 años. El Servicio Geológico estadounidense reportó que el fenómeno se registró a las 3:20 de la mañana, tiempo local. Más de 120 personas resultaron heridas. Mostly still bumps and bruises and cuts, lots of lacerations. We have had 3 patients that are in or heading to surgery now, mostly orthopedic-related injuries. Los condados de Napa, Solano y Sonoma fueron los más afectados. En estos lugares los habitantes padecen por la falta de energía eléctrica. Además, se registraron varios incendios y fugas de gas. Ante esta situación, el gobernador de California, Jerry Brown, declaró estado de emergencia. Immediately afterwards, we activated the State Operations Center in support of our regional operations and local government, who were responding to the impacts of this particular earthquake. Pero el pánico también se apoderó de Chile. En este país se sintió un temblor de 6.4 grados Richter. El fenómeno provocó la interrupción del servicio de luz eléctrica, así como de algunas comunicaciones. Las autoridades informaron que no se reportaron heridos. Mientras que en Perú se registró un movimiento telúrico de 6.9 grados Richter, con epicentro a 42 kilómetros de la localidad de Tambo. La Defensa Civil no reportó víctimas ni daños materiales de consideración. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y otro fenómeno que vamos a estar siguiendo muy de cerca es lo que está pasando en Islandia, que hubo una serie de temblores que al principio fueron pequeños, pero ya parece que de nuevo va a haber otro volcán que va a hacer erupción, es lo que están prediciendo los expertos y lo que estamos viendo, leyendo las notas. ¿Por qué es esto importante? Y es importante para México porque, si ustedes recordarán, se cancelaron la mayoría de los vuelos a Europa transatlánticos por creo que casi un mes, fueron varias semanas. Entonces ya están empezando a monitorear las cenizas para ver si van a tener esta situación de nuevo. Así que si está planeando viajar en Europa en las siguientes semanas, vale más que le ponga atención a las noticias aquí en El Primer Café, o que se vayan ahora, pero a lo mejor no regresan. Oye, únicamente porque se acaba el tiempo, hay que dar una actualización sobre el ébola. Sí. El doctor que fue atendido en Atlanta ya fue dado de alta, sí. Pero, y la enfermera también, ¿no? Y la enfermera también, pero al mismo tiempo en el Congo el Congo, del otro lado, sí. En África Central, ya registraron oficialmente el primer caso de ébola. Hay que decir que en el Congo es donde nace el ébola en 1976, pero en este momento la epidemia estaba en el occidente del corazón verde africano. Y están diciendo que a lo mejor es una cepa diferente
es una cepa de ébola diferente. Entonces es otro tema que seguramente vamos a estar dándole seguimiento el resto de la semana. Entonces ya se nos acabó el tiempo, nos vamos, que tengan muy buen día, pórtense bonito y síganos. Muy buen día, pórtense como puedan, pero de preferencia bien. Parece zona de guerra, tanques, equipos de combate, rifles de asalto. Los departamentos de policía en el área metropolitana de San Luis, Missouri, y los de todo el país han estado armando a sus oficiales con esto. Equipo militar que Estados Unidos usó en los campos de batalla de Irak y Afganistán. Mucho de este equipo, el Pentágono, con autorización del Congreso, se lo regaló a las policías. Y ahora vea usted en Neenah, Wisconsin, vehículos de guerra. En Boise, Idaho, un camión MRP, que significa que este camión resiste la explosión de una mina. Y los mismos vehículos en el estado de Nueva York. El Pentágono ha donado más de $34,000 millones para proteger a las ciudades después del 11 de septiembre. Y así ha donado 669 vehículos capaces de aguantar granadas y hasta minas a las policías del país. Texas solamente ha recibido 68 de estos camiones. Florida ha recibido 45. La policía de Ferguson, Missouri, usó este equipo varias noches esta semana. Y otra vez se usaron contra la gente desarmada. Tanquetas, equipos de combate y rifles de asalto. No es que parecieran acciones militares, es que fueron acciones militares. Pero estos no son enemigos de guerra, son ciudadanos ejerciendo su derecho a protestar. Este congresista, Hank Johnson, del 4º distrito de Georgia, en cuanto el Congreso regrese a Washington, presentará una nueva propuesta para eliminar las donaciones de equipo militar a las policías del país, porque dice que las policías abusan del uso de este equipo, y porque dice también que es equipo para conducir guerras, no para enfrentar, como usted está viendo, a ciudadanos civiles desarmados, con un abuso de fuerza, tal y como muestra esta imagen, con todas las caras y todas las voces. Soy Armando Guzmán.